exponiendo la brujería cristiana por el evangelista Federico Steinhardt. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder estar ya en lo que es la tercera edición, ¿verdad? La tercera clase, la tercera videoconferencia e impartición sobre esto tan importante, que hay gente que dice que no existe, que la brujería cristiana o la brujería dentro de los ámbitos cristianos o la brujería dentro de la iglesia de Dios. Y realmente hemos estado todos en algún punto aprendiendo de que nos podemos extraviar, de que nos podemos equivocar, de que podemos... por eso la palabra dice que el que esté firme cuide que no caiga. Y hoy quiero estar hablando acerca de los infiltrados. En el primer capítulo estuvimos hablando más que nada de la introducción y el panorama general y dando algunas bases y herramientas para entrar en el tema en profundidad. En lo que fue el segundo capítulo estuvimos hablando acerca de los extraviados, de que si uno se extravía de la verdad, es el lugar propicio para que suceda cualquier cosa. Si nos extraviamos de la verdad, entra la mentira, y donde está la mentira, donde está el engaño, se mueven obviamente otras cosas que no son las cosas de Dios. Entonces, para que la brujería se manifieste o se mueva dentro del pueblo de Dios, tiene que haber un margen de error, tiene que haber gente extraviada o ministros extraviados. Pero también hay dos formas o hay dos puntos principales por los cuales la brujería opera. Una es al extraviarse y la otra es por la infiltración. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de los infiltrados. Los infiltrados trae como revelación descubrir cuál es la manzana podrida y portadora del gusano que es capaz de dañar todo un cajón de frutas. Pido la máxima atención y que por favor no se distraigan, sino que puedan acompañarme y seguirme, porque lo que hablaré es sumamente delicado y si se pierde el hilo les será difícil poder reenganchar, pues hay aspectos de mucha profundidad que quizás nunca más los vuelva a escuchar del modo que se los vamos a exponer aquí. Y para esto analizaremos una situación y una serie de eventos que dieron el puntapié inicial y el comienzo de una revolución religiosa llamada y conocida bíblicamente como lo es la Reforma de Josías. Eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a estar compartiendo del versículo 4 al 25. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, que les pido por favor que puedan estar, ustedes que están aquí presentes, gloria a Dios, y para aquellas personas que no están presentes, que están de repente frente a su computador o con los auriculares puestos de su smartphone, de su teléfono, que tengan a mano su Biblia, que tengan a mano también algún cuaderno, alguna cuadernola, algún esfero, bolígrafo, lapicera, para poder estar tomando nota y sacando sus apuntes. Y nos remontamos al momento en el cual aparece el libro de la ley como una verdad que estaba oculta y perdida, y había un largo periodo de oscuridad, y sale a luz trayendo consigo conocimiento de las Escrituras, conocimiento sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, una cercanía a Dios y una nueva mentalidad y por sobre todo una posición de santidad y radical. Si encontraron ahí, Segunda de Reyes capítulo 23, versículos del 4 al 25. Leamos también el versículo 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Como pueden ver, el libro fue hallado, fue encontrado, estaba perdido, el libro hasta ese momento se desconocía que existía. Versículo 4 en adelante.
al 25. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcias, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua
desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Esto es palabra de Dios. Esto es una maravillosa palabra, hermosa palabra. Comenzamos leyendo el versículo 4. Así comienza: entonces mandó el rey al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los guardianes también del templo. La Nueva Traducción Viviente dice: seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros del templo, para que quitaran del templo del Señor todos aquellos objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Asera y a todos los poderes de los cielos. Cuando se habla de estos objetos, estos son vasos, utensilios e instrumentos que fueron hechos y consagrados para ese fin, consagrados para estar en la casa del Señor, pero que no eran del Señor, sino que eran parte de otros dioses que eran enemigos de Dios. Podemos decir que eran trampas encubiertas, disfrazadas o camufladas y distribuidas dentro del templo, de tal manera que existía una fuerte potestad, unos principados de paganismo infiltrado y un gran sincretismo diabólico dentro de la casa del Señor. El versículo 5 dice: a Baal, al sol, a la luna, a las estrellas, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. La versión de la Septuaginta Huniman dice también: a la selva, a la naturaleza, al cosmos, a las constelaciones, a los astros. Aquí es donde entran en acción lo que hoy conocemos como la astrología, el horóscopo, la nueva era y todo lo esotérico. La versión Vulgata, la versión Torres Amat dice: Baal, el sol, la luna y los 12 signos del zodiaco y a todos los astros del cielo. La Biblia textual nos detalla que habían 3 sitios principales. Luego de la casa del Señor existían 3 sitios principales donde había una gran prostitución, donde habían unos principados y potestades. Los lugares altos, luego dentro de la ciudad de Judá y alrededor de Jerusalén. Estaba sitiada Jerusalén. Y aún se nos habla de un principado llamado Masalot. Y así como trabaja el enemigo. Trabaja dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del templo del Señor. Trabaja en tu ciudad, trabaja desde lugares altos y trabaja sitiando, acorralando, tomando control sobre las regiones. La versión Dios habla hoy para el versículo 5 dice: quitó de sus puestos a los sacerdotes. Significa que hubo una destitución de esos brujos, de esos mandos y de esos poderes del maligno. Fueron quitados esos puestos, esas funciones de sacerdotes idólatras. Hizo también, versículo 6, sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová. Escúchame, sacaron la imagen que estaba dentro del templo del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que provocó esto? ¿Cómo fue posible que el pueblo de Israel, un pueblo conocedor de la ley de Moisés, quebraran los 2 primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí y no adorarás imágenes. Imagínate, había una imagen de Asera dentro de la casa de Jehová.
la cual fue sacada esa imagen desde adentro. Y dice que esta imagen estaba establecida dentro del templo y fue sacada fuera de Jerusalén al valle del Cedrón y fue quemada en ese mismo valle y la convirtieron en polvo, y este polvo se echó sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Aquí vemos que las cenizas de esa imagen fue echada en el cementerio. Y aquí vemos cómo la tierra de cementerio es utilizada en la actualidad para conjuros. ¿Por qué se utiliza la tierra del cementerio para hacer conjuros? Porque bíblicamente hay un principio, que un ídolo fue reducido a polvo y ese polvo fue echado sobre la tierra de los sepulcros. Además, entendamos que tocar un muerto era sinónimo de inmundicia. Entonces, un lugar donde hay inmundicia más polvo de idolatría, amén, de ahí sale ese fundamento por el cual los brujos utilizan tierra del cementerio para los conjuros. La Nueva Traducción Viviente dice: y echó el polvo del ídolo sobre los sepulcros. El versículo 7 en la Biblia de las Américas dice: tejían pendones, tejían banderas para acera. Si analizamos el versículo 7 dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Para el mismo verso, pero de las Biblias de las Américas, dice: tejían pendones, o sea, tejían banderas para acera. Existía un promover y una elaboración y una fábrica de todo tipo de adoración. El mismo verso en la Nueva Traducción Viviente dice: tejían mantos. Existía un lugar de prostitución idolátrica. Dios habla hoy, dice, la prostitución, que esa prostitución era practicada como un culto. Era un culto. La prostitución era parte del culto. E hizo venir los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso. La versión Dios habla hoy dice: y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Así dice la versión Dios habla hoy: y derribó los altares de los demonios. No los altares a los demonios, no los altares ofrecidos a los demonios, sino derribó los altares de los demonios. Los demonios habían construido altares de adoración, puntos de contactos donde ellos se podían manifestar, y tuvieron que ser derribados estos altares. Si seguimos las escrituras, dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Un altar a Tofet y una ofrenda. La Nueva Traducción Viviente nos enseña que en el valle de Ben Hinnom existía un quemadero en el cual se hacían sacrificios a Moloc. Sacrificaban a sus hijos en el fuego. Era un quemadero. Allí cualquier persona iba y ofrecía a su hijo al dios Moloc. Los entregaban a otros dioses. Un quemadero. Para que veas qué atroz, qué horrible. También podemos ver que en la entrada del templo, versículo 11, habían caballos y carros dedicados al sol. Y esos carros y caballos también representaban a Faraón, que supuestamente él se hacía pasar por Horus vivo en la tierra. Entonces podemos ver que había un sincretismo religioso y que ya había entrado y había tomado control del templo y de la casa del Señor. Porque adentro habían imágenes, porque adentro habían utensilios, porque las puertas estaban dedicadas. Versículo 12. En los dos atrios del templo. Y aquí tenemos el tema para la próxima clase, sobre lo que es el sucesor y el legado de Manasés. El versículo 12, mira lo que dice. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares, escucha, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová.
Dentro de la casa de Jehová, en los atrios, en la parte principal, habían altares construidos, puestos por alguien que obviamente no amaba a Dios. Versículo 13, esto es muy importante. Y por eso te decía, por eso estuvimos compartiendo la clase anterior sobre los extraviados, sobre que cuando se extravía una persona o se extravía la palabra, sucede esto. La brujería comienza a operar, se infiltra y opera. Yo te dije que yo no quería ser como José y también te había nombrado a Salomón. Salomón hubo un momento que amó a Dios, buscó de Dios, pidió sabiduría a Dios, pero hubo un momento en el cual él también se extravió, se pervertió, y aquí vamos a verlo a la luz de la palabra. Versículo 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Salomón, ese mismo rey que un día pidió sabiduría, aquí lo vemos edificando altares y santuarios a ídolos, que eran claros opositores a Jehová Dios. Y no fue a uno, a tres. A Astoret, ídolo de los sidonios, a Quemos, ídolo de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, entre tantos. Aquí la palabra nos muestra a tres, pero obviamente que sí. Entonces aquí podemos hablar acerca de esta locura de Salomón. Salomón se pervertió, se corrompió. Salomón fue corrompido. Versículo 14, y quebró las estatuas. Eran pilares, columnas, postes de piedra o de madera, con cierto aire de misticismo, eran considerados sagrados, habían sido erguidos como puntos estratégicos de contacto y de adoración. El versículo 19 nos muestra en la Nueva Traducción Viviente, cuando se habla de estas construcciones, habla acerca de unas casas en lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, que habían sido construidas por los reyes para provocar a ira a Dios. Y la Nueva Traducción Viviente nos enseña que estas construcciones habían sido obras de diversos reyes de Israel y que con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Un dato importante es que podemos ver en el versículo 22 que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. La Pascua no se celebraba desde los días de los jueces que juzgaban a Israel, ni tampoco en tiempos de ningún rey de Judá ni de Israel. Este proceso de reforma, este proceso de encontrar la palabra y comenzar a caminar conforme a lo que dice la palabra, amando a Dios por sobre todas las cosas, detalla algo que desde los días de los jueces no se celebraba la Pascua. Y si buscamos con exactitud el último antecedente de ello, está registrado en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 10 y versículo 11, antes de la toma de Jericó, ubicados en la línea del tiempo aproximadamente en el 1406 a.C. Y esta reforma ocurre, se estima según los registros históricos, alrededor del 622 a.C. Si somos algo buenos en matemática, nos da un periodo de 784 años sin celebrar Pascua. Podemos ver un ciclo de iniquidad operando. No era que el pueblo de Dios no celebraba Pascua, sino que había una iniquidad operando. Por 784 años el pueblo estuvo perdido, el pueblo estuvo desenfocado, el pueblo estuvo extraviado y por eso el enemigo se había infiltrado y estaba haciendo lo que estaba haciendo. El versículo 23 de la palabra del Señor dice que a los 18 años del rey Josías fue hecha
aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. A los 18 años del reinado de Josías vino la celebración, vino la luz, volvió la palabra fue posicionada en el lugar que tenía que estar. No es casualidad que estamos en el año 2018. Este es el año para posicionar la palabra nuevamente, para que venga luz de Dios sobre tu vida. Este es el año para celebrar en Dios, para tener victoria. Versículo 24 dice que Josías barrió, eliminó todo lo que tenía que ver con encantadores, con adivinos y todas las abominaciones que existían. Otras versiones dicen hechiceros, magos, adivinos. Tanto la Biblia de las Américas y la textual coinciden diciendo medium, espiritistas, brujos, ídolos domésticos o dioses familiares. Y concluimos de la manera más hermosa que podemos concluir. Versículo 25. Dice, no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Concluimos con que la adoración es solamente y exclusivamente para el Señor. Que la adoración es solo para el Señor y para Él. Luego de leer y de meditar, podemos sacar varias conclusiones en secuencia de lo escrito, de lo leído y compartido, que también se repite hoy en cuanto a lo que es el sincretismo religioso y cómo se mezcla la sexualidad, la sensualidad y la adoración. Y es que todos hemos sabido, en algún que otro caso, de tristes ejemplos de pastores, de ministros, de levitas, músicos, adoradores, líderes o servidores que han estado en fornicación, en adulterio, y han salido ejemplos en comunicación, en televisión. Este es el video que tiene hoy dividido a pasto por la actuación del pastor Álvaro Gámez Torres, integrante de una iglesia cristiana, quien sostiene relaciones sexuales con 2 mujeres, mientras en el fondo se escucha música y alabanzas. Según conoció CNC Noticias, del video, con fecha de grabación de marzo del año 2012, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación como una prueba de lo que está sucediendo al interior de esa comunidad cristiana. A pesar de estas pruebas, el fiscal 52 seccional, a quien correspondió el caso, aún no ha hecho pronunciamiento alguno, ni ha emitido informe sobre la investigación preliminar que abrió su despacho desde abril del 2012, cuando fue interpuesta una denuncia. En el video se aprecia que no hay forcejeo ni violencia alguna entre las partes, pero lo que más llama la atención es que todas las mujeres en el momento íntimo no dejan de hablar o escuchar un celular, hecho que tiene indignada a la comunidad, pues todo sucede durante una jornada de alabanza, según dijeron padres de familia que prefirieron omitir sus identidades. Mientras tanto, representantes de la congregación a la que pertenece Gámez Torres manifestaron que no han recibido requerimiento alguno por parte de las autoridades y, lo que es peor, los están estigmatizando por un hecho que al parecer fue cometido por una sola persona, cuando en Colombia es claro que la responsabilidad penal es individual y no colectiva. Y la prostitución no solamente es sexual, sino que también prostituye el evangelio, porque los mensajes también se prostituyeron, con paños tibios, con fábulas y con dinero. Conozcamos a Víctor Damián Rosso, quien pasó de ser policía a sacerdote satánico. Ahora posee una escolta de 12 mujeres, un ingreso de $2 millones y un templo donde le rinde culto al diablo. Yo soy el anticristo, yo soy el hombre elegido por mi padre Satanás para preparar su ejército. Se autoproclama hijo de Satán. Él es Víctor Damián Rosso, creador, fundador y miembro activo de la iglesia luciferiana Semillas de Luz, un templo en el que se le rinde culto y adoración al diablo. El promotor asegura que su iglesia no está abierta para cualquier persona, y es que sus asociados son cerca de 1 millón. Está creado para difundir el verdadero mensaje. ¿Cuál es el verdadero mensaje? ¿Cuál es el verdadero plan de Lucifer para nosotros? La libertad. La cuestionada iglesia fue construida en una zona rural de Quindío. Tuvo un costo de 400 millones de pesos, aportados, según Damián Rosso, por asociados internacionales. Paradójicamente, el actual gobernador de Quindío es un sacerdote católico, quien rechazó el culto en este templo. Eso es ilegal. La Corte Constitucional dijo muy claro
que eso no es un culto y por eso no se pueden amparar en la libertad de culto. Los pobladores también rechazan la existencia de este lugar, donde, afirma Rosso, se realizará un congreso mundial, donde llegarán del exterior 350 adoradores de Lucifer, al que considera un ángel de luz. Y de la adoración ni hablemos, podemos ver también adoración carnal. Conozco casos de que hay pastores que permiten que gente que está en fornicación o que ha estado o ha sido descubierta en adulterio esté ministrando en el altar. Eso es brujería. Pudimos ver la existencia de mantos, de banderas, que no eran las de Dios. Realmente no estaban dedicadas a Él, sino a sus propios intereses y a sus propios ídolos. Pude conocer, y para vergüenza ajena lo digo, congregaciones donde entre la mayoría de sus fieles habían tenido historias amorosas entre ellos, donde los supuestos noviecitos fornicaban hasta hastiarse, hasta cansarse. Luego que se cansaban y se aburrían de tanta fornicación, cambiaban de novio, cambiaban de novia, y a seguir fornicando, a seguir teniendo relaciones sexuales sin casarse dentro de la iglesia del Señor, contaminándose, contaminando a otros con sus desórdenes y sus perversiones. Eso es un claro mover de brujería cristiana. Esa es una clara manifestación de Jezabel operando junto a un espíritu de prostitución, junto a espíritus sexuales. Algo que no es correcto es mezclar la adoración con la sensualidad y la sexualidad. Cuando ves un grupo de danza con poseras muy cortas, haciendo poses muy extrañas o imitando a coreografías mundanas, eso también es para alarmarse. Cuando vemos coreografías exactamente iguales a las del mundo, cuando vemos a las jovencitas usando ropa muy sensual y haciendo poses o movimientos sexuales en la adoración, eso es un síntoma. ¿Cómo también podemos identificar cuando ves que en una iglesia que fulanito cayó en fornicación con fulanita, cuando sultanito sabemos que, bueno, que está medio peleado con la esposa pero se está viendo con otra? Y cuando comenzamos a ver que esto está sucediendo en el liderazgo, tenemos que comenzar a reprender a ese espíritu de brujería, a ese espíritu de Jezabel, a esa rebelión, a esa anarquía que se está formando dentro de la casa del Señor. Tenemos que comenzar a quitar a esos ídolos, a quitar a esos principados y esas potestades. ¿Y cómo ganamos esto? ¿Y cómo ganamos esta lucha? Bueno, esta lucha la ganamos escucha bien lo que te voy a decir. Hay que orar, hay que clamar, hay que gemir, hay que hacer ayuno, claro que sí. Pero hay momentos que son para el campo de batalla. Cuando la situación está dura, complicada, cuando tú oras y no recibes respuesta de parte de Dios, es porque en el campo de batalla no puedes estar orando. Escúchame, tienes que presentarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Tienes que presentarte delante de Dios y tienes que estar limpio en tu espíritu. Tienes que estar limpio en tu espíritu. Tus vestiduras tienen que estar limpias. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, es como ir a un juicio. Recuerda que Dios es Padre, Dios también es nuestro amigo, pero Él también es el juez justo. Entonces vamos a estar desarrollando esto para que tú puedas entender que tienes que pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y tienes que decir: Señor, como dijo David, examina mi corazón. Que Dios examine tu corazón, que Dios examine tu espíritu. Y quizás sí, está en ayuno diciéndole al Señor que examine tu espíritu, que examine tu corazón, que examine tu mente. Porque si de repente uno dijo o pensó algo acerca de alguien, ya en ese mismo momento, uno al hablar mal de un hermano, uno está abriendo una puerta. Y ahí Satanás opera y ahí ya comienza también a venir velos sobre tu vida. Entonces necesitamos que el espíritu esté limpio,
que el espíritu de cada hijo de Dios o de cada ministro esté limpio. Tenemos que lograr que nuestra mente sea la mente de Cristo, que nuestros pensamientos sean pensamientos conforme a lo de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé paz, que nos dé su paz. Y que en nuestro pensamiento podamos estar con esa paz, con esa tranquilidad, que los diseños del reino se comiencen a manifestar en nuestra vida. Entonces nosotros no vamos a pensar algo incorrecto, no vamos tampoco a abrir puertas para entrar en chusmerío, en habladurías, en contiendas, en celos, en enemistades, en peleas. Todo eso es diabólico. Todos esos síntomas que suceden, no, pero es que eso es normal. No, eso no es normal. Eso es diabólico. En la iglesia del Señor no pueden haber peleas, celos, enemistades, gente dividida, peleados, grupitos por un lado, grupitos por el otro. Eso es brujería. Ahí hay brujería y hay que echar fuera eso. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Te imaginas que tu mano le esté pegando piñazos, le esté dando golpes a tu estómago? ¿O que tu mano te quiera ahorcar? O sea, sería ilógico, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy. La iglesia de Dios se está golpeando, se están cortando los dedos, se están arrancando los ojos. O sea, el mismo cuerpo está dañado. El cuerpo de Cristo lo tenemos prácticamente desmembrado. Un brazo por un lado, descuartizado. Se ha vuelto una iglesia caníbal. Una iglesia caníbal donde se están matando los unos a los otros. Nunca me voy a olvidar de esa frase que dice: el único ejército que milita y pelea contra sí mismo son los cristianos. Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar eso. ¿Por qué? Porque te voy a dar un principio y vas a quedar asombrado con esto. Están todos divididos. Cada uno trabajando o luchando por su denominación, trabajando o luchando por su congregación, y han perdido la mentalidad del reino. Han perdido los diseños de Dios. Y por eso es importante poder estar hablando acerca de cómo la brujería está trabajando. Tanto que ha dividido. Ha dividido a los pastores, ha dividido a los hermanos, ha dividido a las congregaciones. Entonces es hora de ¿qué? De encontrarnos en un lugar, encontrarnos en la palabra de Dios, y con sabiduría, con mansedumbre, con templanza, con los frutos del Espíritu Santo, poder comenzar a hacer lo que Dios nos ha llamado que hagamos. A hacer luz, a iluminar, a abrir los ojos de aquellos que no pueden ver, de guiarlos. No decirle: tú eres un hijo del diablo, tú estás perdido, te vas a ir al infierno, de esa manera como te estás conduciendo. No, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia, que nos dé la revelación de cómo poder compartirle a una persona cuando está errada, cuando está equivocada, sin atacarla, sin que la persona se ofenda, sino con amor. Con amor, con sabiduría. Algo que nos han enseñado a los intercesores es que nosotros tenemos que hacer algo por alguien que esa misma persona no lo pueda hacer. Entonces hagamos lo que a nosotros nos compete, que Dios se encarga de lo otro. Amén. La intención de este curso, de esta capacitación y este entrenamiento es que tú comiences a desarrollar el discernimiento espiritual. Y vas a tener una vista, una visión espiritual como la de las águilas. Vas a comenzar a ver cosas que de repente no están bien delante de Dios. Y no es para que comiences a buscar lo malo, sino que es para que puedas diferenciar lo que está bien de lo que está mal, porque la Biblia nos enseña que en el último tiempo a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Es importante que pueda hablarte de santidad. Necesariamente necesitamos estar en santidad, con ropajes espirituales blancos, un ropaje espiritual de honra a Dios, no con trapos de inmundicias, no contaminados en nuestro espíritu. Es muy importante lo que te voy a compartir, porque muchas veces hay oraciones a Dios que no son contestadas, y es porque en un área, en tu espíritu, estás contaminado. Y esta contaminación no es porque tú quieras estar contaminado, sino es porque quizás el entorno te está contaminando. Es que hay una brujería escondida, infiltrada, hay mantos, hay velos. La palabra nos habla también acerca de vendas mágicas. La palabra nos habla en Ezequiel capítulo 13, versículo 18, acerca de las vendas mágicas. Y
Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Versículo 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelvan como aves las almas que vosotros cazáis volando. Obviamente hay una clara hechicería y brujería, vendas mágicas para atrapar las almas, para atrapar, cauterizar los pensamientos, para afectar o manipular de una manera o de otra las personas, afligirlas o condicionarlas. También Hechos capítulo 8 versículo 11 dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de estar alertas. Para no extender más este caso, yo quiero que usted vea este video que yo traje como evidencia, que cuando usted lo vea, usted se va a dar cuenta que... ¿Esto fue lo que te ocurrió a ti ese día? Lo que me ocurrió a mí ese día. Cuando usted vea ese video, usted se va a dar cuenta de todo lo que ocurrió. Veamos, señor director. Cada golpe que tú recibiste, eso te lo mandó Dios. Te lo mandó Dios. ¿Entendiste? Tienes que saber recibir cada golpe que tú recibiste, cada golpe de tu marido. Esto te lo mandó Dios. ¿Lo entendieron? Véanla bien. Esta es una mujer maltratada por su marido. Todo eso. Dios recibió mucho menos que eso. Menos que eso. Y Dios perdonó a todas las golpes que tú también hiciste. Eso es lo que necesitas. ¿Y tú llamaste a la policía? Mire, doctora, en ese momento son tantos sentimientos encontrados, el miedo te embarga. Yo fui al hospital, aquí tengo otra evidencia de cuántos fueron los costos médicos. Sí, doctora, yo vi las imágenes. ¿Y qué opina usted de esa técnica divina que utiliza este señor? La Biblia, de principio a fin, el mensaje central de la Biblia es el amor de Jesús por la humanidad. Y en ninguna de sus pasajes, en ninguna parte de la Escritura da evidencia de que haya un rito de violencia para que la gente proceda al arrepentimiento. El arrepentimiento es un don genuino que cada ser humano ejerce como su libre albedrío, su voluntad. Y tratar de este tipo de técnicas como rituales espirituales claramente es una manipulación espiritual, manipulación de la palabra de Dios. Yo diría, doctor Leal, que es un acto criminal. A mí lo que me preocupa de todo esto, doctor, y todos los que estamos, los padristas, los expertos, es que hoy en día cualquier persona se puede autodominar, denominar pastor, alquilar un edificio y hablar un sinnúmero de tonterías, y siempre va a tener a alguien que los va a seguir. Y alguien usualmente que son personas vulnerables. En República Dominicana no salen del asombro tras el arresto de dominicanos que llevaban una doble vida. Eran pastores en Quisqueya y narcotraficantes en Colombia con el clan Úsuga. Y como nos cuenta Indira Navarro, autoridades dominicanas y colombianas están uniendo las piezas del rompecabezas del cártel que lavaba activos bajo una fachada espiritual y humanitaria en iglesias de Santo Domingo y Colombia. Hermano, que lo que Dios está haciendo a las puertas de la casa de Dios tocó el narcotráfico. Y es que representantes de una iglesia protestante dominicana recibieron millonarias donaciones simuladas de aportes humanitarios del cártel Úsuga. En los últimos tiempos vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos van a engañar. Es una promesa bíblica. Las prédicas del supuesto pastor Jorge Mercedes Cedeño, que cautivaron a toda una feligresía, ocultaban su lado oscuro. Era el principal blanqueador de dinero del narcotráfico de la red colombiana en República Dominicana. Él pudo haber tenido algo muy particular, individual, alguna simulación, pero no es parte de ninguna
de las iglesias organizadas. El religioso dominicano que se atribuía el hacer milagros llegó a recibir más de $400,000 en donaciones que luego transformó en vehículos y mansiones de lujo como parte de las operaciones de los Úsuga. Esta red utilizaba también testaferros que venían desde República Dominicana hacia Colombia, recogían el dinero. Por este caso, un segundo pastor dominicano fue apresado en la comunidad de La Romana. Los creyentes se encuentran sorprendidos con los falsos profetas. Es un golpe, en realidad, para la iglesia. Necesitamos que nuestro pueblo, que nuestra gente se fije bien de qué iglesia es, a dónde pertenece esa persona. Al clan Úsuga, que utiliza iglesias cristianas en Quisqueya y Colombia para lavar activos, le asestaron un gran golpe con el apresamiento de varios de sus miembros, incluyendo a los cabecillas Samir Peña, alias Huevo, Marta Cecilia Madrid, alias La Jefa, y a los pastores dominicanos. Mientras las autoridades en Colombia avanzan con las investigaciones, sus homólogas dominicanas ubican a otros miembros de la banda y allanan propiedades de los Úsuga en la turística zona este del país a los fines de desarticular por completo a esta red de lavado de activos. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión. Las autoridades en Barranquilla desmantelaron una banda de fleteros que operaba en diferentes ciudades. Uno de sus grandes golpes fue a Bucaramanga, donde hurtaron más de 200 millones de pesos, pero escuchen esto, la banda contaba con un guía espiritual que oraba para que no fueran a capturarlos. Said Gómez nos cuenta qué más hacía este pastor dentro de la banda. Said. Juan Diego, muy buenas tardes a usted y a los clientes de Noticias Caracol. Esta persona era el encargado, además, según lo que dicen las investigaciones, de ser como el testaferro de esta banda. Era el que conseguía las cuentas corrientes o las cuentas de ahorro para que allí consignaran los dineros que estas personas hurtaban. Eran 7 que hacían parte de esta banda delincuencial denominada Los Perros, llamados así porque tenían la gran particularidad de olfatear a sus víctimas. Hasta la iglesia evangélica ubicada en Rebolo, sur de Barranquilla, llegaron unidades de la SIJIN de la policía para capturar al pastor, que según las autoridades integraba una peligrosa banda dedicada al hurto en la modalidad de fleteo. Alias el pastor tiene antecedentes por homicidio y era el que de una u otra manera pues elevaba allí sus oraciones para bendecir los futuros golpes. La función de él era prestar las cuentas, servir como testaferro. Después de un contundente golpe en Bucaramanga, donde se le señala de robar 200 millones de pesos a un ciudadano, la fiscalía interceptó una llamada en la que alias El Oso, cabecilla de la banda, habla con el pastor y le dice que corre peligro. Bueno, mismo, que mi Dios me bendiga, que vamos a estar orando por eso. Yo no sabía eso, que vamos a orando que el Señor lo hará invisible. Esta es la iglesia en la que cientos de feligreses llegaban a escuchar el sermón del pastor. Según los investigadores, desde este lugar era donde se originaban las llamadas que fueron interceptadas. Yo lo conozco a él como un pastor, no lo conozco como delincuente ni como nada. La banda denominada Los Perros era integrada por 3 mujeres y 4 hombres encargados de individualizar a sus víctimas. Mire, parte de los feligreses se fueron hoy a las afueras de la unidad de reacción inmediata URI porque, según nos informa la policía, el pastor acaba de ser dejado en libertad porque una juez no consideró considera que no es un peligro para la sociedad, pero sin embargo él sigue vinculado al proceso. A las afueras de la URI en estos momentos lo que hay es una cadena de oración por parte de las personas y de los feligreses que asistían o que asisten a esta iglesia. Información desde la ciudad de Barranquilla, Said Gómez, Noticias Caracol. Te pregunto algo que yo mismo me lo pregunto. ¿A dónde estamos yendo? Y unos dirán, no, lo que pasa que hay que cambiar, tenemos que ser más modernos, no seamos tan religiosos. Ok, por eso mismo, por ese pensamiento, hay infiltrados, escúchame bien, hay gente que sabe lo que está haciendo. Y esto no es para juzgarlos, ni mucho menos para criticar o condenar a nadie. Esto no es hacer leña del árbol caído, tampoco vamos a hacer apología del pecado, pero esto es algo que está mal, algo que Dios no aprueba. Esto es como esos cristianos hippies,
una supuesta comunidad cristiana que fuman marihuana, que consumen droga, toman merca, se parten el naso y beben alcohol. O los cristianos brujos, que hemos hablado y tenemos un estudio al respecto. O los cristianos homosexuales, cristianos gays, cristianos swinger, esta es la moda, que intercambian sus esposas con otros supuestos cristianos. No sé si incluir en esta lista a los narcocristianos y sicarios cristianos. Estos son los peces gordos que financian y patrocinan a algunos predicadores. Patrocinan sus campañas, la construcción de sus templos, con un lavado de dinero sucio, cochino, lleno de sangre. Blanqueamos por este lado. Tampoco quiero hablar de los pastores de las mafias, pastores mafias, exactamente, así como lo están escuchando. Un ministro le dice al ladrón: voy a orar por ti, voy a orar por vos para que no caigas en cana, y la policía graba la comunicación telefónica y este personaje es escrachado en todos los medios de comunicación. Ahora, ¿cuál es el cristianismo de esta gente o de estos grupos? Esto no es más que un rótulo o una etiqueta, como si se tratase de una inclinación o una simpatía de un partido político o de un cuadro de fútbol, porque es un falso cristianismo y una clara burla a Dios. Quizás vivimos en un mundo lleno de falsedad, falsos cristianos, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Estamos dentro de un mundo regido por la mentira, pero no podemos perder nuestra verdad, la única verdad, y torcer las escrituras. Dos cosas importantes antes de finalizar. La primera, hermano, hermana, no me vengas con que Dios me lo dijo, porque está muy de moda eso. Dios me habló, yo siento de parte de Dios. Pero si tú no tocas la Biblia ni por decreto, si tú nunca la lees, nunca meditas en ella, y para mejor nunca oras, el que te está hablando, ese no es Dios. Será el Dios de este mundo o el jefe de los ángeles caídos. Aprendamos a pesar los espíritus, hermanos, y que no te confundan. Ningún mover profético desacredita, desmiente o va contra lo escrito, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Si un ministro hace esto, será evidente que ese hombre o esa mujer no es de Dios.